Bienvenidos y bienvenidas otra vez. Esta es la parte 3 de la serie A medida que el sol sale y se pone, el Gaudiya Vaishnavismo llega a Occidente. En el primer episodio estuve hablando principalmente acerca de Anartha Nivriti como un concepto en general, porque cualquiera que esté en este camino tiene que atravesar Anartha Nivriti, haya nacido en India o en Occidente o en algún otro planeta o donde sea. Y porque cuando pienso en la idea de Gaudiya Vaishnavismo yendo a Occidente, pienso en conversión, pero no es que solamente los occidentales tienen que convertirse, sino cualquier persona que esté en este camino, en este sendero, tendrá que convertirse en un converso. De hecho, todo el camino es acerca de conversión. Hemos visto los diferentes tipos de anartas enumerados por Bhaktivinoda Thakur y cómo tendrían que ser desterrados o convertidos o cambiados. Entonces también comparamos la lista de anartas dada en el Madhurya Kadambini por Vishwanath Chakravarti Thakur. Él habla de dónde vienen los anartas, la raíz de los anartas, y Bhaktivinoda Thakur habla acerca, en su lista, él habla acerca de qué tipos de anartas existen. En Madhurya Kadambini, los anartas vienen de malas acciones, los anartas que vienen de buenas acciones, los que vienen de aparada y los que vienen de la devoción. Y Haripriya estuvo preguntando al final del anterior episodio una clarificación acerca de los anartas que vienen del Bhakti mismo, y miré y estuve mirando luego de ello en el Madhurya Kadambini, y hay una interesante analogía dada. Cuando estamos regando una semilla, también al mismo tiempo se están regando las malas hierbas alrededor. Esto no quiere decir que queramos hacer eso, ¿no? Pero solo sucede como un subproducto. Necesitamos prestar atención también para cultivar lo que estamos intentando cultivar. Entonces, Bhaktivinoda Thakur, y en su lista, él da en los diferentes tipos de anartas, los cuales él dice que aparada es un tipo de anarta, y en Madhurya Kadambini, aparada es la fuente de los anartas. Las aparadas
causan anartas y los anartas causan aparadas. Si no se atienden de la manera adecuada. En el segundo episodio hablé acerca de, para mirar un poco atrás, cómo el Gaudiya Vaishnavismo vino a Occidente, cómo vino a este mundo en primer lugar. Por supuesto, Navadvip Dham es eterno y también eternamente presente en este mundo, pero ¿cómo sucedió que llegó? ¿Cómo se hizo visible a sí mismo en la tierra? Entonces, hemos pasado por las razones de Mahaprabhu para aparecer, sus 3 razones internas, y como la cuarta razón, que es enseñar y predicar y diseminar el Bhakti. Okay. Lo cual también es una razón interna, como dice Guru Maharaj en el comentario de Sanatana Goswami, ¿no? En el verso de Bhagavatam, que es, dado que él siente que no puede pagar el amor de las gopis, él está viniendo al mundo para reclutar sirvientes, sadhus, quienes serán sirvientes de Radha y las gopis. Y luego he mencionado algunos ejemplos de cosas relacionadas al Gaudiya Vaishnavismo y viniendo a Occidente, pero no por devotos, sino por otros. Di el ejemplo de este monje franciscano que había observado el Ratha Yatra y en el año 1321 o algo así, él fue en su diario. Su diario fue circulado en Occidente, en Gran Bretaña, y la palabra Jagannath llegó a significar algo grande y poderoso que destruye todo a su paso, porque este monje había visto cómo los hindúes se arrojaban debajo de las ruedas del Ratha Yatra, del carro, ¿no? Para cometer algún tipo de suicidio piadoso y obtener liberación. Entonces esta palabra Jagannath se difundió alrededor del mundo y puede ser visto en muchos lugares, en la cultura popular, hasta el día de hoy incluso. Luego también estaba el ejemplo del Bhagavatam siendo traducido a lengua europea por primera vez al francés en 1700, pero no por un devoto, sino por un hindú convertido al cristianismo, que estaba traduciendo textos sánscritos para propósitos académicos, pero de todas maneras el santo nombre de Jagannath y las escrituras más sagradas del Gaudiya Vaishnavismo de todas maneras llegaron a Occidente, primero por no devotos, no Vaishnavas. Ahora, esta vez quiero enfocarme en más como el esfuerzo consciente de traer el Gaudiya Vaishnavismo a Occidente, y por el bien de la prédica, con el propósito de la prédica, para convertir a otros o llevar a otros hacia Krishna y Chaitanya Mahaprabhu. Y nuestro Guru Maharaj generalmente llama a Srila Bhaktivinoda Thakur el primer occidental convertido, porque él fue educado en el sistema educativo británico, dado que India era una colonia británica.
Entonces él tuvo ideales occidentales. Él describe en su discurso del Bhagavad cómo él y sus amigos solían odiar el Srimad Bhagavatam porque las autoridades, quienes eran cristianas, habían examinado el Bhagavatam y encontraron ejemplos como el Rasa Lila, que parece ser como que Dios es inmoral. Entonces ellos estaban juzgando a los Vaishnavas como adorando un Dios inmoral, y hubieron intelectuales bengalíes quienes tuvieron intimidades por este tipo de modificación, modificar el hinduismo o el vaishnavismo. Entonces estuvieron más enfocados en el Bhagavad Gita, donde Krishna es sobrio y enseñando yan en sí mismo. Y Bhaktivinoda Thakur él de hecho era cristiano en algún punto, en un momento dado, ¿no? Y durante su época de estudiante en la universidad. Pero se dice que se explica que cuando él leyó el Chaitanya Charitamrita, entonces sus ojos se abrieron al Srimad Bhagavatam y él pudo ver al Srimad Bhagavatam desde la perspectiva de Chaitanya Mahaprabhu, lo cual era algo transformador, fue algo transformador. Estuve pensando en esta semana y él era como ¿cómo se llama? Es la personificación del este encontrándose con Occidente, ¿no? Oriente con Occidente. Existe este poema por, ¿cuál es su nombre? ¿Quién escribió el libro de la selva? Olvidé su nombre. Que el este es el este, Oriente, y Occidente es Occidente, ¿no? Y que ambos no se encontrarán, no pueden encontrarse, pero al final de ese poema dice que Oriente y Occidente pueden encontrarse. Entonces él lo describe de una manera hermosa. Pueden chequear el poema. Entonces él tuvo veamos, tengo algo en el chat. Kipling, Rudyard Kipling, eso mismo. Dice Sharada. Gracias por eso, sí, exactamente. Pero hacia el final del poema pueden ver que al final hay un cambio al final. Entonces Bhaktivinoda Thakur es como la personificación de este encuentro de los dos mundos, ¿no? Como que obtuvo o dio también, o tomó lo mejor de los dos mundos. Él estaba apasionado acerca de compartir las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu con Occidente y escribió un libro que en sánscrito, pero él escribió una continuación en inglés y él lo envió a algunas universidades en Canadá, y uno fue encontrado en una biblioteca, una universidad en Canadá. Él envió este libro en 1895, el mismo año que Prabhupada nació.
si no me equivoco. Puedo estar equivocado, pero puede ser un año luego, pero algo así, 1895. Lo cual es algo profético, ¿no? También hay otros bengalíes quienes estuvieron inspirados para llevar las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu a Occidente. Estuve mirando, observando, y hubieron dos Vaishnavas quienes fueron a Occidente antes, en los discípulos de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, quienes no estaban relacionados a Bhaktivinoda Thakur, por supuesto, aparte de eso, ¿no? Son todos Gaudiya Vaishnavas. El primero fue Premananda Bharati, y él fue a Nueva York en 1902, y estuvo predicando allí. Él tuvo algún vínculo con Swami Vivekananda, quien le dio algunos contactos. Deben conocer, en 1893 hubo un parlamento de las religiones mundiales en Chicago, y Swami Vivekananda estaba allí, y él era un Advaita, estaba representando el hinduismo. Entonces él dio una presentación de hinduismo que era como Advaita Vedanta, lo que prevaleció, ¿no?, por mucho tiempo en Occidente. Como pueden ver todavía en muchos libros, en las universidades donde se explica el hinduismo, lo explican como Advaita Vedanta, y eso tiene mucho que ver con el discurso de Chicago de Swami Vivekananda. Pero también se puede ver que Vivekananda también ayudó a los Vaishnavas a este Vaishnava, ¿no?, a establecerse en los Estados Unidos. Entonces, Premananda Bharati, él escribió un libro que estuve buscando hoy, llamado Sri Krishna, el Señor del Amor, y es hermoso. Él va desde lo más básico, son 300 páginas. Él describe todo el mundo yástrico, la mirada del mundo yástrico, por un par de cientos de páginas, antes de introducirse en los diferentes sistemas de yoga y el Bhakti Yoga. Luego él habla de Chaitanya Mahaprabhu, y él dice que la intención de este libro es preparar a la audiencia para escuchar acerca de Chaitanya Mahaprabhu, porque primero hay que escuchar acerca de todas estas cosas, acerca de Krishna, ¿no?, y luego para comprender a Chaitanya Mahaprabhu. Entonces él está apreciando a Chaitanya Mahaprabhu casi al final, llamándolo el cristiano de cristianos. Y Premananda Bharati también más tarde se estableció en Los Ángeles, tuvo como un templo allí, y tenía una revista. Hay diferentes ideas acerca de cuántos seguidores tenía, pero tenía un buen número de seguidores. Y escuché de Brigu hoy que uno de sus seguidores escribió un libro con sus experiencias con Premananda Bharati. Y luego, cuando veamos, Premananda Bharati volvió a India luego de algunos años, y no se sabe realmente qué sucedió con su movimiento. Parece que no fue
no permaneció como una institución, ¿no? Pero sí dejó muchas huellas en los corazones de mucha gente. Luego, algunas décadas más tarde, estuvo Mahanamrata Brahmachari. Creo que él hizo su tesis doctoral, o como se llama lo que te da el título de PhD, ¿sí? Doctorado, en la Universidad de Chicago, y lo hizo acerca de las enseñanzas de Jiva Goswami, los Sandarbhas. Él también estaba enseñando y él se encontró con Thomas Merton, quien es alguien muy popular entre los monásticos de todo tipo. Me di cuenta de eso, también dentro de nuestro Gaudiya Vaishnavismo. Dentro de nuestra comunidad hay muchas personas que lo aprecian, a Thomas Merton y sus libros. Merton preguntó a Mahanamrata Brahmachari acerca de India y de las enseñanzas de Oriente, pero Mahanamrata aparentemente le dijo que él debería profundizar dentro de su propia tradición, lo cual él hizo aparentemente, ¿no? Pero no sé, luego de eso, no estoy seguro si hay algún movimiento o algo que él haya dejado luego de esto, pero por supuesto, otra vez las impresiones, ¿no? O sea, Bhakti Samskars que llegaron a Occidente, esta vez con intención, ¿no? No solamente de forma incidental. Entonces tenemos Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, quien es el hijo y discípulo de Bhaktivinoda Thakur, a quien mencioné al comienzo, quien envió su libro acerca de Chaitanya Mahaprabhu en 1895. Él tuvo este deseo y visión que el Gaudiya Vaishnavismo pudiera ir a Occidente. Y es interesante, leí una cita el otro día donde Bhaktivinoda Thakur escribió que está sucediendo como que hay occidentales educados quienes están ordenando bridangas y cárteles para ocuparse en Kirtan. No escuché acerca de eso más, pero realmente estoy curioso acerca de quiénes eran que estaban ordenando estos instrumentos, ¿no? Pero él tenía esta visión, que las personas de todos los países irían a Navadvip y cantarían como procesiones, caminando, Jai Sachinanda, Jai Sachinanda, como nuestro Guru Maharaj dice que él estaba allí cuando esa profecía se cumplió. Él estaba allí cuando Srila Prabhupada estableció el templo en Mayapur como la piedra fundacional del templo. Y las personas de todos los países llegaban y cantaban Nam Sankirtan. Pero eso es saltar demasiado adelantarnos, así que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur estaba muy consciente y bastante afinado con la visión de Bhaktisiddhanta, ¿no? De Bhaktivinoda Thakur, perdón. Y en 1930 él envió unos 4 o 5 al menos predicadores a Londres y a Alemania también.
estaban principalmente predicando a la élite de la sociedad acerca de Chaitanya Mahaprabhu, y nunca se convirtió como en un... Ellos no incendiaron como un gran movimiento en Occidente. Algunas personas igualmente estuvieron muy movilizadas, convertidas, lo tomaron muy en serio, como está esta mujer en Londres quien fue iniciada por Bhakti Salanga Prabhu y los predicadores que fueron enviados por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, y ella abrió un Gaudiya Math en Londres. Hasta el día de hoy existe. Padmanabha Maharaj estuvo allí el último año o hace un par de años y visitó ese templo en Londres, y es interesante. Es una comunidad bengalí completa allí, ¿no? Todos hablan bengalí, las clases son en bengalí y la mayoría de los quienes escuchan. Entonces, necesito traducción al inglés para escuchar las clases. Y por supuesto, Satananda Swami, quien estuvo en contacto con Bon Maharaj a través de... que también era uno de los predicadores enviados, quien conectó también con este alemán, quien se convirtió en Sadananda Swami, quien a su vez tuvo muchos discípulos alemanes y suecos. No era un gran movimiento, pero algunas personas realmente lo estaban tomando de corazón, lo estaban aceptando de corazón. Eso, digo que esa asociación discipular todavía sigue viva al día de hoy en Suecia y Alemania. Entonces, por supuesto, el éxito más grande lo tuvo Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien llegó a Occidente en 1965. Él, no recuerdo ahora cuántos años él esperó, algo como... Él le preguntó a su Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, qué tipo de servicio él podría hacer, porque él sentía que no estaba muy conectado a la misión, dado que él era cabeza de familia. Claro que él era muy activo, pero él sentía que no era tan afortunado como los sannyasis y brahmacharis, quienes servían en la misión tiempo completo. Y Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur le respondió en una carta que creo que sería bueno que prediques en inglés. Entonces eso es unas pocas palabras, pero muy poderosas, como que Kurunista dijo, tal vez fue Chita o tal vez los dos hablando de un libro, Hábitos Atómicos, que los átomos son pequeños pero muy poderosos. Solo unas pocas palabras de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati y muy receptivo, Abhay Charan Prabhu, quien se convirtió en A.C. Bhaktivedanta Swami. Entonces él estaba alimentando este deseo de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur en su corazón, y en 1865 él
fue 1965, perdón. Con muy pocas cosas, fue Occidente, solamente con algunos comentarios del Srimad Bhagavatam, con un monto de dinero muy pequeño. Fue a Boston, luego a Nueva York, donde todo algo así como que explotó, se podría decir. Realmente esto muestra como cuando el tiempo es correcto, el tiempo es correcto. Srila Prabhupada como nuestro Guru Maharaj dice, él se vació a sí mismo de cualquier otro deseo que solamente servir a la misión de su Guru. Se dice que él un día se sentó al lado de un árbol en el parque Tompkins en Nueva York y él se sentó con un par de cartas y cerró sus ojos y comenzó a cantar el Mahamantra. Srila Prabhupada tenía una fe muy fuerte en el Mahamantra, una conexión muy fuerte, una relación muy estrecha con el Mahamantra, trabajando mucho tiempo con el Mahamantra y siendo responsable con el Mahamantra. Entonces él se sentó a cantar y por lo menos esta es la manera en que escuché la historia, él se sentó a cantar y cuando abrió sus ojos estaba lleno de gente alrededor suyo, ¿no? Personas curiosas, y entonces él comenzó a predicarles. Ese fue el comienzo de ISKCON, se podría decir. Lo cual más tarde se instituyó y me gustaría leer como la constitución de ISKCON. La idea que él tuvo cuando institucionalizó, cuando de una forma más concreta institucionalizó el Gaudiya Vaishnavismo, como mencionamos antes. Hay una forma más sutil, suave, como Mahaprabhu viniendo a este mundo y sus discípulos llevando el rebalsamiento del éxtasis, ¿no? De Chaitanya Mahaprabhu para hacerlo algo más comprensible. Entonces, Srila Prabhupada, abriendo templos en Occidente, debería mencionar una cosa el tipo de la razón por traer la conciencia de Krishna a Occidente estuvo en la mente de Srila Bhaktivinoda Thakur y Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Simplemente no se limita, ¿no? a llevar la conciencia de Krishna, debería ir a todas partes. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur escribió específicamente acerca de nosotros les pedimos a los devotos que estén con nosotros en oración por la gracia de Sri Gaurasundar. Las enseñanzas judías serán llevadas a América por su gracia. La discusión acerca del Gaudiya Vaishnavismo ya se está dando en Europa y en Londres, porque América debería permanecer intocable. También leí cuando él estaba hablando acerca de la expansión de la conciencia de Krishna, él estaba diciendo que incluso ¿qué decir cuando también a los animales y a las plantas debería ser parte de este movimiento? Cuando él estaba escribiendo algo cuando sea posible hablar el lenguaje de las plantas.
También se debería intentar hablar a las plantas acerca de la conciencia de Krishna, muy dulce, y a los animales y plantas. Debería ir a donde se pueda, siempre que haya una oportunidad de aprovechar. Esa sería más o menos la idea. Entonces aquí quiero ir a los estatutos de Srila Prabhupada, lo que estableció a ISKCON como sociedad. Entonces, el propósito de ISKCON, los propósitos. Educar a la sociedad humana en las técnicas de la vida espiritual, como las bases para una vida balanceada, psíquica y biológica, y alcanzar por primera vez en la sociedad humana una paz real entre las fuerzas en pugna en el mundo el día de hoy. De propagar sentido de Dios, el todo atractivo, la personalidad, eterna forma, como él mismo reveló en sus propias palabras en el Bhagavad Gita, la Sagrada Escritura del Señor Sri Krishna, Dios, se juntar a los individuos en una sociedad, independientemente de su nacionalidad o de su casta, para desarrollar una cercanía a Dios y una idea de que entre los miembros y la humanidad hay una alma infinitesimal que es parte de Dios y que toda la vida humana es para la satisfacción de Dios, de llevar las enseñanzas del Señor Chaitanya Mahaprabhu un proceso conocido como Sankirtan. Probar por trabajo activo y predica que el Señor Sri Krishna es el único disfrutador de todos los resultados de los sacrificios individuales y colectivos, meditación, artes, penitencia, ciencia, cultura, porque Él es el supremo. Aparte de Él, todos lo conocen como un amigo. La paz real puede ser alcanzada cuando esto sea realizado, de hecho. Esto refleja el texto 5.29 del Bhagavad Gita, el cual él llamó, Srila Prabhupada lo llamó la fórmula de la paz. No recuerdo el verso completo ahora, pero Sarva Loka Maheshwaram, algo así. F. Asistir donde y cuando sea posible en la construcción de la estructura social y de los fundamentos de la vida espiritual entre las personas alrededor del mundo. G. Salvar a las personas de las cadenas de la esclavitud, en el nombre de las ideologías o de los sentimientos falsos. Que las personas puedan ser almas libres, con una visión espiritual. Esto es posible por iniciación espiritual, Diksha, cuando un hombre puede ver todo en Dios y Dios en todo. Es una definición muy hermosa de cuando lo que es Diksha, ¿no? Entonces lo voy a decir otra vez. Que es posible ser un alma libre, actuar y vivir libremente con una visión espiritual. Esto es posible por iniciación espiritual individual, Diksha, cuando un hombre puede ver todo en Dios y Dios en todo. El próximo H. Realizar la verdad más elevada de los Goswamis, Sri Chaitanya Mahaprabhu y Srila Rupa, y tener como objetivo, entre otros, 4 principios, los cuales los Goswamis tenían en vista. Son los siguientes. Número 1, construir un lugar sagrado de pasatiempos trascendentales entre los miembros, donde el Señor Krishna pueda florecer. Propagar
alrededor del mundo el proceso de la devoción, el servicio trascendental a Dios, y hacer conocer que este servicio devocional es la función principal del ser humano. Para cumplir esto, para lograr esto, es necesario establecer una sociedad de hermandad entre los académicos, admiradores y ocuparlos en el servicio. 4. Instalar donde sea posible la adoración de Radha Krishna y de Sri Chaitanya y facilitar a todos entrenarse en los modos de Archana o principios preparatorios del servicio devocional. Y leyendo estos cuatro últimos, estoy seguro que esto es de las enseñanzas de Mahaprabhu Sanatana Goswami y están todos en un verso. Y este verso fue el que llegó a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur luego de 9 años de Vayan. Y este verso del Chaitanya Charitamrita llegó a él y él lo vio como una señal de que él debería levantarse porque él siguió la orden de Srila Gorkishore Das Babaji de ocuparse en Vayan. Él se convirtió, él tuvo mucho éxito en Vayan, se podría decir, y ahora él tuvo que seguir la instrucción de Bhaktivinoda Thakur de predicar. Esta señal vino de las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu Sanatana Goswami. Continuando con el estatuto de Prabhupada, J. Presentar a los miembros de la sociedad y la humanidad una manera natural y simple en la vida, acomodable a cualquier lugar y tiempo, como se menciona en el Bhagavad Gita. Si piensas, por ejemplo, que Prabhupada era rígido y que Guru Maharaj es más progresista o progresivo, puedes ver que en realidad es Guru Maharaj viendo estas cosas que en Prabhupada tal vez otros no han prestado mucha atención allí, ¿no? K. Organizar programas educacionales como clases y conferencias, tours y servicios institucionales como correos para el beneficio de los miembros de la sociedad y la humanidad en general. Publicar periódicos, libros y panfletos en muchas lenguas para alcanzar a la sociedad y darle una oportunidad para comunicarse. Invocar la cualidad de la bondad, particularmente en cada miembro de la sociedad individualmente, a través del proceso de Diksha y establecer un estatus de Brahmana. Buenos e inteligentes hombres en las bases de la verdad, el conocimiento y la fe en el servicio trascendental al Señor. Y entre los objetivos secundarios de la sociedad es, aquí vienen los últimos puntos, las actividades que ISKCON debería revivir, el sistema científico de la sociedad, la clasificada en diferentes, muy creativos, nombres creativos para los 4 varnas, generalmente conocidas como las 4 castas, referidos a las cualidades por la causa común de la sociedad mundial. 2. Desterrar el sistema de supremacía de un hombre por otro, sobre otro. 3. Popularizar la dieta vegetal
Por último, desalentar los hábitos adictivos, ¿no? Eso es muy amplio. Y exponer a estas personas a métodos aprobados de realización espiritual. Y está firmado A.C. Bhaktivedanta Swami Acharya y 4 de sus discípulos. Entonces, eso es lo que Srila Prabhupada y sus discípulos establecieron al comienzo para diseminarlo por todo el mundo eventualmente. Desde Nueva York, fue a San Francisco, luego a Los Ángeles, Londres, luego de regreso a India, Australia, Europa y todas partes. Entonces, en este episodio he querido cubrir la diseminación intencional del Gaudiya Vaishnavismo en Occidente. Y cuando digo Occidente, de hecho quiero decir en todas partes, no solo Occidente, porque también Oriente, por ejemplo Australia es el este, es Oriente, pero también una cultura occidental, ¿no? En realidad también cualquier parte, porque también fue África. China, todas partes. Entonces, hemos cubierto lo que significa la conversión, que todas las personas tienen que atravesar una conversión, cómo el Gaudiya Vaishnavismo llegó a este mundo en primer lugar y luego apareció en India y luego se difundió por todas partes, primero sin intención y luego con intención. En el próximo episodio voy a hablar más acerca del tipo de la conversión más profunda, más fina. Lo que ya hemos visto a través de algunos ejemplos, pero voy a especificar más en ello. Como primero hemos hablado acerca del Gaudiya Vaishnavismo viniendo a Occidente, ahora voy a hablar como más y más, ¿no? Como las personas están dando un más refinado entendimiento de lo que es el Gaudiya Vaishnavismo de varias maneras. Entonces, voy a terminar aquí. Muchas gracias por unirse en este día sagrado. Aquí en Finlandia es el festival de Jagannath Mishra. Hoy, creo que fue ayer, en los Estados Unidos. Me siento muy bendecido de poder hablar en este día. Si alguien tiene algún comentario o preguntas. Aquí veo a Grigopad, quien me ha ayudado mucho con esta presentación. Dandavat Prabhu. No realmente una pregunta, pero más, bueno, sí, una pregunta. ¿Has leído esta constitución de ISKCON? Y fue muy interesante. Si pudieras escribir algo similar para Sri Chaitanya Sangha, o ¿cuál sería la mayor diferencia de estos puntos? ¿Hay algo que podrías dejar afuera o algo que podría ser necesario en lugar? Lo primero que viene a mi mente es cómo Guru Maharaj enfoca más en las enseñanzas que en alguna institución física, ¿no? Porque él dijo que fue su valoración que las personas hoy estén más interesadas que en la institución, sino en maneras de pensar. Él dijo que piensa que las personas deberían estar más interesadas en el Gaudiya Vaishnavismo como una manera de pensar,
Él creó, cuando estableció su misión en el 85, la idea de él era tener una congregación de personas que lean, ¿no? Sino personas que en primer lugar que lean y luego juntarse, reunirse alrededor de ella, ¿no? En lugar de cualquier otra forma de prédica u organización. Entonces creo que una declaración, ¿no? De principios. Creo que hay veamos, Sri Chaitanya. Hemos publicado en la página de Sri Chaitanya Sangha, pero está un poco escondido. No creo que muchas personas lo hayan notado. Pero así es como Guru Maharaj, él escribe. No tenemos ningún otro interés en este mundo excepto el servicio a Sri Krishna. Solo ello traerá buena fortuna a quien se cruce en su camino. Sri Chaitanya Sangha no es una organización filantrópica de las que hay tantas en este mundo. No es epicuria ni abjuradora en diseño, en su forma de ser, ¿no? Creo que puedo entender el significado de las palabras, pero no puedo explicarlo. Epicurio sería como algo disfrutable, ¿no? Y abjuradora sería algo renunciado, ¿no? Es servicial y dedicada por naturaleza. Sostiene que el servicio es su propia recompensa y que ese espíritu de servicio y dedicación encuentra su máxima expresión en la concepción de Krishna de la divinidad. Las escrituras reveladas del linaje Gaudiya Vaishnava nos brindan una gran cantidad de información sobre la naturaleza de nuestro hogar. Es mi esperanza que los miembros de Sri Chaitanya Sangha tomen coraje de estas escrituras y de los ejemplos de aquellos que los han precedido y marchen al encuentro de la muerte de su propio falso sentido de identidad. Eso es como el estatuto esencialista de Sri Chaitanya Sangha. Por supuesto, sí, si escribiese tendría que pensar. Podría tratar de pensar para la próxima vez. Estoy segura que es algo que tal vez Padmanabha Maharaj estaría interesado tal vez en armar algo como eso, tal vez con su asistencia. Ok. Entonces creo que nos podemos detener aquí. Veo que Sharada está escribiendo un devoto, me dijo que la conciencia de Krishna y la literatura fue encontrada en 1967. Leí lo mismo en un artículo de la revista De Regreso a Dios acerca de cómo la conciencia de Krishna vino a Occidente. Jai Jagannath Mishra en Finlandia. Muchas gracias, Sharada. Ok, si no hay ningún otro comentario, podemos detenernos aquí y nos vemos la próxima vez para el último episodio donde terminaremos